Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes y el día de hoy vamos a hacer una entrevista muy especial ya de cara a lo que es el final del año 2025 y hacer un recuento sobre cómo le ha ido al país en materia de inseguridad ciudadana, ¿no? Es un tema que todos los peruanos lo aquejamos, no solamente los que vivimos en Lima y que vemos tanta violencia cada día en cuanto a robo, feminicidios, sicariatos, extorsiones, ¿no? Entonces vamos a hablar con un especialista en la materia, como es el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, a quien ya tenemos con nosotros. ¿Cómo está, señor Valdés? Gracias, muy bien. Ujú. Dispuesto a Bien, sus preguntas. listo. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo estamos cerrando el año justo 2025, ¿no? En materia de seguridad ciudadana? ¿Qué información nos puede proporcionar al respecto? Bueno, en este caso creo que ha sido un año bastante convulso, muy complicado, con una gran incidencia en la inseguridad a nivel nacional, con un crecimiento de las economías criminales, sobre todo a nivel de minería y trata de personas. Estamos a su vez con unas graves complicaciones de criminalidad organizada, sobre todo en lo que se refiere al incremento del sicariato y las extorsiones. Y todo esto sazonado con una situación política muy compleja, en donde después de, digamos, primera vez diría yo que en este siglo, con el gobierno de la señora Boluarte, hemos visto paros en donde la motivación principal ha sido la inseguridad del país y concretamente los paros en el sector transporte, que se han visto muy afectados por la ola de asesinatos. Todo esto obviamente pinta un escenario muy complicado, muy complejo. Sin duda, todas las encuestas del año 25 posicionan a la inseguridad como el tema principal de preocupación de la ciudadanía y eso a su vez se está tiñendo también el proceso electoral, en donde los candidatos que van punteando, digamos, todavía mínimamente, pero ahí están distribuyéndose la intención de votos, en todos los casos vienen proponiendo medidas relacionadas con, muchas veces, con la mano dura en temas de lidiar con la inseguridad, ¿no? Y eso es un poco en síntesis, como yo estoy viendo el Ujú. 2025, ha sido un año bastante malo para el país en términos de la seguridad. Y digamos que ha sido, en cuanto a índices de inseguridad, el que ha registrado un aumento, porque, a ver, justo esta semana la Comisión de Constitución del Congreso, que ha otorgado facultades legislativas al gobierno para justamente poder legislar en esta materia, compartió unas cifras de la Policía Nacional. Acá lo que mencionan es que las extorsiones han pasado de 3.872 denuncias en 2019 a más de 22.000 en el año 2024. O sea, estamos hablando de un incremento sumamente alto, ¿no? Y por lo que usted comenta, parece que también en el 2025 ha ido en ascenso. Sí, y lo paradójico es que no lo mencionan, mencionan este incremento, lo cual es evidente, también lo hemos mencionado en el Observatorio de Crimen y la Violencia que manejamos aquí con una iniciativa del Banco de Ideas del BCP. Ya lo hemos puesto y además hemos visto algo que voy a señalar nuevamente ahora, es la paradoja de que entre el 2018 al 2024 o 25 se va a repetir una cifra parecida, si no es un poco más. El incremento de las denuncias en ese periodo es más o menos de 6 a 7 veces, ¿no? Ujú. 700%. Sí. Sin embargo, los detenidos en el INPE han tenido un incremento desde esa época, 2018 a 2025, inclusive ni siquiera 24, del 2%. Eso significa que prácticamente no se ha movido la aguja a nivel de detenidos en el ámbito de la extorsión hasta mediados del 2025. ¿Y eso a qué se debe? ¿Porque no hay muchas denuncias? ¿Porque la policía es poco No, efectiva? al revés, las denuncias se han incrementado como venimos viendo, ¿no? O sea, se ha incrementado muchísimo, lo dice la propia policía. Ujú. Lamentablemente, esta información era accesible para todos desde las consultas que uno podía hacer libremente en el SITPOL, pero al final de su periodo, la señora Boluarte le ordenó a su ministro de Interior que eso lo restrinja y así viene ocurriendo hasta ahora. Hay muchas limitaciones en el acceso a la información pública. Felizmente contamos también todavía con la información del SINADEF para ver justamente el tema de crímenes y asesinatos, pero en fin, más allá de las trabas que viene poniendo el gobierno para acceder a información transparente, real, verídica,
del Estado. Más allá de eso, la información está, el Ministerio Público también la corrobora, eh, y, y bueno, o sea, esa información es la que nos está dando la pauta de los principales problemas que tenemos. O sea, a nivel de economías criminales creo que el vínculo con la política también es innegable, y a nivel de las economías criminales estamos justamente ya por tomarse decisiones en estos días, si no es hoy, será mañana, con respecto al reinfo, con respecto a la sostenibilidad que va a tener la minería no formal, muchas de ellas ilegal, en el país. Y esto no es poca cosa, porque los 12.000 millones de dólares, por lo bajo que mueve esa economía ilícita, supera largamente los presupuestos de energía y minas, defensa, interior, ministerio público, ¿no? Largamente, ¿no? Ni juntando los presupuestos de esos ministerios llegamos a lo que moviliza la economía no formal, básicamente ilegal. Entonces, y esto no es menor, porque el vínculo de esta economía ilícita, toda su cadena productiva, desde el financiamiento, la maquinaria, el transporte, la explotación misma del mineral, su acopio, su procesamiento y su venta, su comercialización al exterior, genera una serie de eventos relacionados con un montón de ilícitos: corrupción, lavado de activos, asesinato, sicariato, contrabando, y también es, dada la ilegalidad de muchos de ellos, varios de los casos que se han visto más horrendos en el año 24 y 25, tienen que hacer, a nivel de secuestro extorsivo, ha tenido que hacer con la minería ilegal. Entonces, tenemos una situación en donde las diversas criminalidades, me refiero a la criminalidad común, tiene vínculos con la organizada, y la organizada con las economías ilícitas per se. Por lo tanto, es un tema tremendamente complejo, y la policía no se ha visto capacitada, ni se ha visto no solamente preparada, sino no se ha visto respaldada por el Estado. Y aquí retomo la pregunta que me hace. La razón por la cual no hay presos es porque no estamos tomando las decisiones adecuadas como gobierno. Ujú. Eh, ¿Me explico? O Claro, sí, sea, ahí yo tenía una consulta, ya a propósito, lo ha sí. mencionado respecto a los delitos comunes, ¿no? Y es a propósito de Ujú, lo que ha mencionado el mismo presidente Gerí, que él menciona que a partir de enero se va a aplicar una estrategia, ¿no? Que es la teoría de las ventanas rotas de William Bratton. Quería saber si usted conoce esta teoría, y por lo que entendemos es más o menos atacar el crimen común, ordenar la ciudad. ¿Es más o menos por ese lado? No, la teoría de la ventana rota de Bratton tiene que hacer justamente es el ejemplo. O sea, yo voy, o sea, se hicieron unos experimentos que respaldaron esa teoría. Es decir, en los lugares donde no hay cuidado, usualmente la criminalidad común suele asentarse. Entonces, esta es una política de prevención del crimen. Es decir, si yo ilumino las calles, si yo no dejo abandonados los vehículos, si yo tengo población, ciudadanía que está alerta, que no, digamos, ofrece ventanas por las que se pueda colar esta criminalidad común, si la gente dejara de hablar por teléfono en la calle exponiéndose a que ven una moto y le robe el celular, y con ello inclusive puedan perjudicarlos a nivel de su salud integral y física. En fin, si no se toma a la población una serie de medidas preventivas, y los gobiernos locales a su vez no colaboran ni contribuyen en mantener el orden, iluminar las calles, pavimentarlas, ver que los semáforos estén en funcionamiento, tener policías que trabajen de la mano con el serenazgo, entonces se generan ventanas de oportunidad para la delincuencia. Es un poco esto a lo que se refiere la teoría de la ventana rota, eh, en donde, bueno, si es que se llega a poner en práctica, me parece fundamental. Eso es lo que está en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que iba del 2021 al 2030, y es el que tengo entendido ahora piensan modificar, Ajá, ¿no? ¿modificar en qué sentido? Y si ya ha habido un plan que es un plan que ha empezado en 2021, ¿se ha estado aplicando o no ha tenido el efecto? Porque, bueno, vemos que la delincuencia sigue campante.
Bueno, este plan en principio debió haberlo puesto en práctica el señor Castillo, luego la señora Boluarte y ahora el señor Gerí. Estamos ya 2025, estamos a medio camino de este plan y no ha dado ningún resultado. Es más, creo que hasta lo desconocen. Yo creo que no tienen, buena parte de nuestras autoridades no tienen idea de que existe el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Y hay un componente muy fuerte preventivo en donde intervienen una serie de otros miembros del Poder Ejecutivo. Ahí intervienen bajo un esquema tipo barrio seguro, intervienen muchas otras autoridades, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación. Todos tienen responsabilidades para efectos del cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que aún está vigente, y sobre todo también hay una estructura que es conocida ya por todos, que tiene muchos años, que es del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene instancias en lo regional, en lo provincial y en lo distrital. Eso también está incorporado al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Ha quedado en desuso? Yo creo que sí, creo que hay una serie de elementos que hay que modificar, creo que hay que tomar en cuenta ese crecimiento de las economías ilícitas, que todavía post pandemia no se notaba tanto. Creo que también hay delitos que se han perfeccionado, como de la extorsión. Y aquí retomo la pregunta anterior que no se le llegué a responder. ¿Por qué es que la policía no está teniendo resultados? Porque hace con la respuesta a este tema del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, no está teniendo resultados porque están asumiendo estrategias incorrectas. Así como yo puedo controlar esa criminalidad común, la del robo de celulares, por ejemplo, en la calle, el estado de emergencia puede ayudar a que esta situación mejore. Nosotros andamos más o menos en indicadores de victimización de criminalidad común en torno, más o menos, dependiendo de la ciudad, 30%. El promedio nacional es 28%, si mal no recuerdo, por ahí anda. Casi un tercio de la población. Pero eso se ha mantenido estable en los últimos meses. En lo que sí se ha disparado es la criminalidad organizada. Entonces, y eso no, por ejemplo, la extorsión no corre en la calle. En la calle uno ve la fase final de la extorsión Ujú. y además ni siquiera la ve porque es bajo condiciones de sorpresa eh, y bajo condiciones no planificadas y en donde es muy difícil que la policía pueda intervenir. Es decir, una extorsión se concreta si es que fracasa la negociación ilegal entre el extorsionador y el extorsionado, se concreta en un acto de agresión física, ¿no? O de agresión a alguna infraestructura. Y eso suele ocurrir en cualquier momento del día, de manera sorpresiva, y eso muchas veces no se sabe, porque no hay inteligencia de por medio, en qué momento puede ocurrir. Y sobre todo porque además el que está siendo agredido, si hace la denuncia, no existen mecanismos de investigación que la policía ponga en práctica con mucha eficiencia. Recién tenemos una división específica para la extorsión. Siempre ha existido, ¿eh? O sea, la división era de secuestros y extorsiones. Ujú. El secuestro es una actividad extorsiva, también. Ujú. Entonces, por eso que estaban juntas. Ahora las han dividido, no sé si eso vaya a dar resultados. Pero entonces, ¿dónde corre la extorsión? ¿A través de qué medios corre la extorsión? A través de las redes sociales, del medio virtual, de la telefonía. Entonces, el control de un territorio que yo hago desplegando tan de cerco, patrulleros escasos que hay ahora, porque tampoco hay inversión en este tipo de infraestructura, no me sirve, porque lo que yo requiero, más bien para poder intervenir de manera adecuada y eficiente en un proceso extorsivo, es tener capacidad tecnológica. Y la capacidad tecnológica en la policía es muy pobre, no se ha Ujú. invertido en ello. Por Entonces ahí, ejemplo, las... permíteme Sí, complementar nomás porque justo usted mencionó a la División de Investigación de Extorsiones y justo esta semana el coronel Víctor Reboredo mencionó que en solo 27 días se habían desarticulado 8 bandas criminales y han capturado a 42 irrecuperables, ¿no? Es como él los tilda a los extorsionadores, a estos delincuentes, justamente por la vida que llevan, son irrecuperables, ¿no? Pero entonces esos son datos o en todo caso hechos, una realidad que poco ayuda para luchar contra la extorsión, para detenerla, para reducirla. Como usted menciona, la extorsión se mueve más en las sombras, ¿no? O sea, y tampoco se identifica muy bien
a diferencia de otros grupos o bandas criminales, no se tienen muy, o no se sabe quién es la persona, quién es el cabecilla. Parece que fueran varios los que operan por detrás. Mira, eso lo que pasa, a ver, habría que ver cuál es el detalle un poco de esos cuarenta y tantos, ¿cómo se llama?, detenidos. En principio estamos en estado de emergencia. Entiendo yo que no han sido detenidos en flagrancia. Me refiero que ha sido detenciones como consecuencia de inteligencia tradicional, es decir, de información bueno, información de terceros. Hay uno que ha sido capturado con un revólver, se le ha incautado el revólver, se le ha incautado el vehículo con el que andaba, un carro, pero después hay muy poca información y no se describe el tipo de banda que han desarticulado, ni si estas organizaciones, ocho, que ha desarticulado el coronel Reboredo, contienen a estos cuarenta y tantos, estos sonadores. Si es así, a buena hora, esto hay que saludarlo, eh, pero el número de extorsiones, si yo tengo un acumulado de 25.000 denuncias, y ojo, el que denuncia una extorsión es una persona que ya llegó a la desesperación. Entonces, el resultado de 40 versus 25.000 en el año 25 o de 40 más, digamos, vamos a ser generosos, de 300 en el año 25 versus a las 25.000 denuncias es muy pobre. Y todavía falta ver de qué manera se continúa con el proceso judicial para que terminen en la cárcel, que es donde, si en efecto son estos senadores, ahí deben estar. Ese es el problema, ¿no? La capacidad real que se tiene para poder aplicar tecnología más allá de la inteligencia tradicional del tercero que informa. Lo que se requiere es meter estas 70.000 denuncias acumuladas en los últimos 3 años a un sistema tecnológico de Big Data. Porque de nada sirve que la policía tenga un CIDPOL donde no pueden comparar las denuncias, 300 denuncias a la vez, pese a que hay 70.000. No pueden comparar 300 denuncias, ni siquiera pueden comparar 100 denuncias a la vez, porque no tienen el sistema. Y tampoco tienen inteligencia artificial, porque una vez que yo organizo mi información, tengo que modelar y poder identificar. Tengo extorsión desde los penales, que es otro de los temas que quería puesto un poco en marcha, puesto el foco. Extorsión en los penales. Desde los penales se llama escopetazo eso. Tengo la extorsión en construcción civil, toda la extorsión que se da a nivel de MIPES, bodegas, etcétera, que viene a ser cobro de cuotas y cupos, y eso involucra a, a mucha gente. Bodegueros, grupos musicales, colegios privados, está distribuido masivamente, ferreterías, distribuidoras, todos los negocios, restaurantes, todos los negocios donde finalmente son publicitados a través de redes sociales, esas redes sociales en donde corre las matrículas, corre las tarifas, corre los emprendimientos, son usados también, hacen obviamente patrullaje cibernético los delincuentes y saben a quiénes pueden extorsionar sobre la base de él, calculan los volúmenes de negocio y los intereses, hacen un pequeño sondeo, porque muchas de ellos no tienen las redes sociales cerradas, las tienen abiertas, entonces saben cuál es el Facebook de la persona que es el gerente y a su vez propietario de la empresa X, y les ven dónde están sus hijos, en fin, toda la información está en las redes, y esa es la información que el extorsionador va a usar para exigirle un pago. Luego Usted tengo el mencionó. gota a gota. El Ujú. gota a gota es otro sistema, pero también es extorsivo y eso requiere otro tipo de solución. Usted mencionó, hizo hincapié también en justamente una de las aristas dentro de este gran tema que es la inseguridad ciudadana, y justo mencionó lo de los Ujú. penales, ¿no? El gobierno lo que ha planteado es desaparecer el INPE, bueno, o en todo caso cambiarle el nombre, por una superintendencia de internamiento y resocialización. Y ¿esto puede ayudar en algo realmente? Sabiendo, usted también lo ha mencionado, no sé si también maneja cifras respecto a cómo se registran las denuncias por extorsión o cómo han encontrado en todo caso casos de extorsión desde los penales. Ahí hay cifras contradictorias. Hay inclusive ex jefes del INPE que consideran que el flujo de extorsiones de los penales no es el que dicen que es.
Hay otras cifras que yo he revisado que sitúan más o menos el escopetazo, que es la situación de los penales, en el orden del 2% de todas las extorsiones. Hay otras que hablan de 30%. En cualquiera de los casos, lo que toca hacer para manejar la situación de los penales, más allá de esta superintendencia que ha sido mencionada y que en principio se va a poner en práctica, la superintendencia es la última de las disposiciones en el pedido de facultades. Ujú. La Sí, última, sí, una ¿sí? de las últimas, sí. Sí, o penúltima, es una de las últimas. Esta superintendencia en realidad no va a solucionar el problema, porque acá tenemos un serio problema de gestión. Y la superintendencia, que es la unificación de los centros juveniles y los penales, 69 penales en el país, que contienen 2,5 estadios de gente, 103.000 personas. Y eso es lo que contienen estos 69 establecimientos penales. Requieren mucho más que una superintendencia. Requiere recursos, requiere tecnología, requiere otro tipo de enfoque, requiere, ¿cómo se llama?, segmentarla mejor, separar a los que son irrecuperables, como diría Reboredo, esos que han reingresado 5, 6, 4 veces, 3 veces, a esos tengo que apartarlos, darles otro tipo de tratamiento. Pero al primario yo no lo puedo mezclar con el sujeto que ha reingresado 5 veces, porque estoy haciéndole un daño a ese primario. Estoy formando a un delincuente mayor. Y lo otro que tengo que hacer es revisar, porque hemos estado expuestos a un populismo penal que ha hecho que se estacione, o sea, que ingrese cada vez más gente, pero que salga muy tarde. O sea, es decir, como estamos dando penas por lo bajo, 12, 15 años, ese señor va a estar 12 a 15 años en el penal o 20 o 30. Ahora hemos incrementado este populismo penal por un robo de celular, 25 años de cárcel. Entonces, ese ladrón va a estar 25 años. Y así van entrando, pero van saliendo pocos, porque se puede incrementando el nivel de las penas. Ese es el populismo penal que tiene como consecuencia el hacinamiento, el hiperhacinamiento de los penales, que esto es acumulativo. Entonces, en 5 años vamos a tener una población estacionada en penales muy grande. Ajá, y no se ataca, Eh, y no se ataca a los extorsionadores en todo caso, porque o sea, el cambio, el hecho de cambiar un nombre tampoco implica que se no vaya a implica, reducir a el número de ver, extorsiones, ¿no? De los penales. y además no hay una lógica. Si uno mira las legislaciones europeas, no voy a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de las legislaciones europeas. Yo propondría que hagamos un cuadro de doble entrada donde pongamos los delitos más importantes de corrupción en adelante, ¿no? Y su símil en Europa y en el Perú. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace en el Perú? ¿Cómo se hace en Europa? Y veamos cuál es la pena que le dan a los robos agravados, a los actos de corrupción, al homicidio simple, al asesinato. Entonces, y veamos, y comparemos, ¿no? Entonces, ahí vamos a saber la gran diferencia entre las penas de un país desarrollado, de la OCDE, y un país como el nuestro, en donde no tenemos condiciones para resocializar. No existe condiciones para eso, esa es la verdad. Una de las primeras cosas que va a tener que hacer la superintendencia es realmente tomar una decisión. Si vamos a tener un esquema punitivo como el que promueven muchos los candidatos a la presidencia ahora, un esquema absolutamente carcelario, un retorno a las mazmorras, un castigo permanente, con una gran dosis de venganza, o si vamos a tener un esquema de resocialización, de reconducción de la persona que ha delinquido para ver si es que es recuperable o no. Eso requiere mucha plata y esa plata no está. Y además, si uno mira la letra chiquita en esta delegación de facultades, dice que todas estas propuestas se van a financiar con cargo al presupuesto ordinario de los sectores. Y ahí está la trampa. Ujú. Porque entonces, si yo requiero inversión en tecnología, inversión en infraestructura y no le doy dinero, lo que voy a tener es simplemente más letra muerta, más papel, Ujú. Y esa más modificación, normas, punto. sí, esa Sí, modificación en todo caso también ya le pone un alto a las propuestas que vienen también de algunos congresistas de privatizar los penales, ¿no? Porque los penales son administrados únicamente por el Estado. O sea, ya no habría posibilidad de abrir el abanico y plantear que un privado se encargue de administrar un recinto penitenciario.
Y es No podría viable? ¿Se existir. puede? Hay una línea ahí, así chiquitita donde también se ve la posibilidad de tercerización. Así se, evaluar las posibilidades de tercerización. Yo tercerizaría y generaría un presupuesto, tercerizaría el control del ingreso y la salida de los penales. Eso para mí es fundamental, porque eso tiene que estar en manos de un tercero, de un privado, de otra entidad, que a su vez pueda tener un mecanismo muy, muy exigente de supervisión y de control. ¿Y por qué tercerizaría eso? Porque yo no puedo tener al INPE dentro del penal y fuera del penal. No lo puedo tener organizando la vida interna de un penal y a su vez decidiendo quién entra y quién sale y con qué. Porque entonces está sujeto a corrupción y está sujeto a extorsión por parte también de los propios internos o a amenazas. Entonces tengo que dividir y tener el ingreso y la salida de la visita y de los propios funcionarios del INPE. Tienen que ser controlados por un tercero. Y ese tercero tiene que darle cuenta a la superintendencia. Ujú. Entonces, eso es lo primero que yo haría. Y eso es lo primero que tocaría hacer mañana. O sea, no necesito yo facultades para decidir eso. Ujú. Necesito gestionar mejor. Necesito apoyarme para todos los delitos en mayor tecnología. No es más gente, es más tecnología. Y a su vez, este es un sector complicado. El otro sector complicadísimo es el transporte. Posiblemente vayan a parar en algún momento adicional, porque no creo que dejen de ser extorsionados. Y va a ocurrir alguna desgracia. Algo ofrecido para si hay una desgracia mayor. Por ejemplo, la ley 32490 que se dio hace poco, hace un mes y medio, un mes, para que dicta medidas extraordinarias para el transporte público y el transporte de carga. Toda la parte de persecución se organiza en una falsedad. Se organiza en una falsedad, en algo que aquí lo tengo yo inclusive marcado. Dice las medidas extraordinarias de prevención y preparación y sobre todo la capacidad de reacción y de respuesta se organiza sobre la base de un C5 inteligente. Y el C5 inteligente es un sistema de comando, control, comunicaciones, cómputo, cibernética e inteligencia. Entonces, es este sistema el que va a liderar la prevención y la persecución para efectos de esta ley para poder atrapar a los extorsionadores. Ese C5 inteligente no existe en el país. No hay nada que se le acerque. Es decir, lo que se acercó en proyecto fue el C4, Ujú. que diseñamos en el año 2017 y en el 2018 salió de Interior y pasó a Transportes y Comunicaciones y ahí se quedó. Nunca fue implementado. Requiere de un proyecto de inversión pública y en esa época un C4 más pequeño, solamente para Lima y Callao, costaba en torno a los 500 millones de dólares. Mm. Y después me enteré que ya le habían dado como que dice la patada para arriba y habían empezado a colocar dentro de este C4 inteligente un montón de otras cosas, algo así como la carta Papá Noel, y se había incrementado casi a 2.000 millones de dólares. Y ahí se quedó. Entonces no existe. Entonces me parece realmente una tomadura de pelo al sector Ujú. transportes, que a través de una ley aprobada por el presidente Gerí y por el Congreso de la República, que pongan por escrito en la ley un sistema inexistente. Entonces, ese es parte de este populismo, de este sacudirse de responsabilidades. Y si uno mira con detenimiento las veintitantas medidas que están en el pedido de facultades, muchas son formales. No hay temas de fondo y no hay inversión. Ujú. Bien, señor Entonces Valdés. veo complicado, ¿no? Ajá. Para ir terminando, mi última consulta es si con los ataques, con los atentados que hemos visto estos últimos días a candidatos al 2026, ¿no? Hemos visto el ataque con 9 balazos hacia el vehículo que estaba manejando el precandidato presidencial Rafael Belaúnde y también el asesinato de un candidato a diputado por Juntos por el Perú, Percy Panaqué. Quería preguntarle si con esto hemos pasado un umbral ya en cuanto a lo que es incidencias de la criminalidad, ¿no? Porque si el crimen tiene la inteligencia para ubicar, para saber, para rastrear, ¿no? A sus víctimas, también saben que ellos están postulando a cargos de elección popular, ¿no? Sí. A ver, yo
Yo más bien asumo la perspectiva del propio Rafael Belaúnde, donde diría yo que hay que esperar las investigaciones de la policía. Es un evento bastante extraño, ¿no? Él mismo descarta su conexión con lo electoral, el propio Rafael Belaúnde, descarta su conexión con las extorsiones. Entonces es un evento bastante extraño porque por alguna forma yo me pregunto por qué andaba en un carro. Algunos dicen que también tenía lunas blindadas, eso no me consta, o cierto nivel de blindaje tenía el vehículo, Ujú. y a su vez anda con armamento. Es decir, de alguna forma el señor Belaunde algo, algo habrá, ¿cómo se llama?, sospechado en algún momento de su actividad empresarial. Eso lo dejo ahí, pero tiene que avanzar la investigación policial para saber exactamente qué ocurrió. Ojo, nadie dispara a matar. Si una persona quiere secuestrarlo, no lo hieres. Nadie secuestra un muerto, Ujú. ¿no? Si una persona quiere obtener dinero de alguien a través de extorsión, no lo mata. No lo mata, primero lo extorsiona, trata de negociar, trata de conseguir las cosas, no va directo a deshacerse de él. Entonces, en realidad es una situación muy, muy rara, muy extraña, que creo yo que lo más sensato es esperar antes de decir que se ha iniciado la campaña con violencia. Yo diría que lo que ha ocurrido más bien nos entraría en un episodio de un ejemplo de los niveles altos de inseguridad, de cómo las disposiciones de dos en moto ahí están, no se van a poder aplicar, es muy difícil, salvo que se hagan otras cosas con tecnología, eso es otro tema. Pero de plano, definitivamente hay más de 10.200 candidatos. Si sumamos presidencia de la República, vicepresidencia, Pacto Andino, senadores, diputados y 39 organizaciones políticas, más sus relevos o suplentes, hay más de 10.200. Eso es un bolsón muy grande, donde la criminalidad en todas sus dimensiones, organizada, economía criminal, etcétera, va a querer entrar, como ya lo han hecho. Ya han habido representantes muy cercanos a la criminalidad en nuestro Congreso. Entonces, sí o sí va a pasar algo relacionado con esta presión del proceso electoral y de la criminalidad. De todas maneras, no tengo la menor duda de eso. Pero en el caso específico de el señor Belaunde, hay que esperar para ver hacia dónde nos conducen las investigaciones. Y en cualquier caso, de acuerdo a una encuesta que también hemos sacado hace unos meses atrás, que nos hizo Ipsos para nosotros, para el Observatorio del Crimen y la Violencia, en esa encuesta, la opinión de la ciudadanía es que, de todas maneras, en un 30% consideran que va a haber violencia en este proceso electoral. Y esto creo que hay que tomarlo como viene. Ujú. Bien, señor Valdés, le agradezco más bien por su tiempo, por esas precisiones y bueno, espero tenerlo también ya en próximas oportunidades, ahora que ya se viene la campaña y justamente los candidatos van a estar hablando de sus Sí, propuestas va a ser contra el tema. la inseguridad ciudadana. Va a ser el tema. Así es, sí, con todo gusto. Listo. Bueno, amigos de Pro 21, ahí teníamos al ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Creo que nos ha dado muy, muy buenos detalles de cómo cerramos este 2025 tan vertiginoso, tan preocupante también para todos los peruanos con estos altos índices de criminalidad. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.